Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes bienvenidos. Damos inicio a este acto presentando a las personalidades que presiden esta ceremonia. Se encuentra con nosotros el maestro José Martín Orozco Almades, director de profesiones de la Secretaría General de Gobierno, representante del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Así también se encuentra con nosotros el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Nos honra con su presencia el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, orador magistral de esta noche. Y el de la voz, su servidor Samuel Gómez Luna Cortés, secretario de la Cátedra. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de nuestro presidente honorario vitalicio, expresidentes y todos los invitados que nos honran con su presencia. Solicito al licenciado Adalberto Ortega Solís, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, realizar la apertura de la solemne sesión académica. Siendo las 20 horas con 2 minutos, declaro solemnemente aperturada la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. A continuación, el presidente de la cátedra hará la exposición de motivos, no sin antes reconocer la presencia de nuestro presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Muchas gracias, doctor. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco es un espacio académico que rinde homenaje permanente a la memoria de don Valentín Gómez Farías, a su obra y a las preocupaciones intelectuales y filosóficas que guiaron su vida. Su propósito es ser un espacio de confluencia de la razón, la ciencia, la cultura y la crítica. Un sitio para el diálogo y la reflexión sobre la sociedad y la cultura latinoamericana, sus elementos de unidad y diversidad, con el fin de contribuir a la mejor comprensión de nuestro pasado común, el esclarecimiento de nuestro presente y atisbar las líneas y tendencias del futuro. De esta forma, se busca impulsar nuevas fórmulas para el fomento y estímulo de la creación cultural, las ciencias, la educación y las artes, que permitan buscar y establecer un mejor nivel de vida para el desarrollo social y armónico de las naciones de América. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se ha fijado como misión ser un lugar de encuentro multicultural para el estudio y análisis de aquellos elementos que nos unen como países de Latinoamérica, respetando la diversidad y buscando soluciones a los problemas que preocupan a los países hermanos de este continente. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se propone ser un referente aglutinador que en el marco académico, científico y cultural y a través de la participación de expertos en las diversas áreas del pensamiento, proponga proyectos que contribuyan al mejoramiento de la vida integral de los habitantes del continente y de su entorno. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se integra con los hombres y mujeres que, siendo socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, han recibido la distinción máxima que otorga el gobierno de Jalisco, como es el Premio Jalisco en sus distintas disciplinas. El Premio Jalisco, creado en 1950 por el gobernador del estado de Jalisco, don Agustín Yáñez,
tiene la función de reconocer a los jaliscienses que sobresalen en beneficio de la sociedad. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se establece en el marco de los actos conmemorativos del 150 aniversario del establecimiento formal en 1864 de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Este es el propósito, esta es la misión, esta es la visión y esta es la fundación de nuestra Cátedra Valentín Gómez Farías. Quiero, desde luego, agradecer la presencia del señor representante, del señor gobernador constitucional del Estado, agradecerle a nuestro orador de hoy, nuestro conferencista, el que haya aceptado esta invitación que le hemos hecho, y sobre todo a todos ustedes que estén aquí en esta presencia que es importantísima para nosotros, y sobre todo para todos aquellos que pertenecen a la Cátedra Valentín Gómez Farías. Le cedo la palabra a nuestro secretario. Gracias, maestro. Si me lo permiten, a continuación procederemos a la lectura del currículum breve del conferencista de esta noche, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, quien es abogado y maestro de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Guadalajara, Casa de Estudios Pública de la que es egresado distinguido, habiendo obtenido la presea Enrique Díaz de León en su edición 2004. Doctor cum laude en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de San Pablo de Madrid, España. Profesor investigador titular C de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Profesor de posgrado en diversas universidades de México, así como de Latinoamérica. Coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanas del Centro Universitario de Tonalá de la Red Universidad de Guadalajara. Es investigador nacional nivel 3, el más alto nivel posible, del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es Premio Nacional de Investigación Jurídica 2009 por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos de Derecho de México. Presidente de la Junta Directiva Internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas. Presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Autor de 15 libros individuales en materia del derecho civil, familiar, laboral y derecho de la seguridad pública, siendo esta última su especialidad. Coautor de 42 libros colectivos de derecho laboral y de la seguridad social, editados en México, América Latina y en Europa. Investigador huésped, invitado del Instituto Max Planck de Derecho Social Internacional con sede en Múnich, Alemania. Profesor invitado de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y profesor de su centro de docencia, capacitación e investigación, cuya sede permanente se ubica en la Ciudad de México. Conferencista internacional en más de 250 congresos, foros, jornadas, talleres y eventos académicos y jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Autor de más de un centenar de artículos jurídicos publicados en revistas especializadas, con arbitraje internacional y traducidos a diversos idiomas. Miembro del Consejo Editorial de varias revistas jurídicas especializadas en temas laborales y seguridad social, entre otras, la Revista Latinoamericana de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ciudad de México. Revista Europea de Derecho Social, Targoviste, Rumania. Revista de Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, Madrid, España. Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Derecho Global, Estudios sobre Derecho y Justicia, CUSH, Universidad de Guadalajara. Revista Jurídica Jalisciense, Universidad de Guadalajara, México. Ha sido distinguido por diversas universidades mexicanas y latinoamericanas como doctor honoris causa, profesor distinguido, profesor honorario y profesor visitante. Fue el presidente ejecutivo de los comités organizadores tanto del primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en Chihuahua 2012, celebrado del 9 al 12 de octubre del 2012, como también del segundo Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la Productividad Chihuahua 2016, verificándose el día 9 al 12 de febrero de aquel año citado, ambos eventos académicos avalados por la OIT.
Es miembro de número de múltiples asociaciones académicas nacionales e internacionales, entre ellas destacando las siguientes: Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Dr. Guillermo Cabanelas, cuyo Consejo Directivo Internacional preside desde 2003 a la fecha. Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Asociación Centroamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Sociedad Mexicana de Relaciones del Trabajo, vinculada con la International Labor and Employment Relations Association con sede en Ginebra, Suiza, siendo actualmente el presidente del Capítulo Nacional de México. Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, fungiendo como su presidente nacional desde el año 2012 a la fecha. Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, presidiendo honoríficamente su colegio en el estado de Jalisco y siendo además el director de Asuntos Internacionales a nivel nacional. Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Academia de Derecho de la Seguridad Social, la Previsión y el Trabajo, fundador y presidente del mismo desde 1997 a la fecha. Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas, siendo su coordinador en materia de publicaciones, la Academia Jalisciense de Ciencias y un largo etcétera que por motivos de prudencia del mismo maestro conferencista vamos a omitir en estos momentos, por el cual cedemos el uso de la voz a nuestro orador magistral, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, con la conferencia Derechos Humanos o Asistencialismo. Con su venia, antes que nada, nobleza obliga, mi enorme agradecimiento a todos quienes han hecho posible que yo esté aquí compartiendo mis preocupaciones cotidianas del estudio del derecho social, uno de los derechos más olvidados en este país, lamentablemente. Hablar de los derechos humanos está de moda en todo el planeta y es, digamos que lo políticamente correcto en este mundo global en todos los órdenes que habitamos ya más de 7.200 millones de individuos. Sin embargo, pese a la reforma y adición de los 3 primeros párrafos del artículo 1 de nuestra Constitución Política, efectuada el 10 de junio de 2011, los derechos humanos siguen siendo un tema muy poco comprendido por gobernantes y gobernados, por legisladores y también por jueces. La reforma al artículo 1 de nuestra Carta Magna no se hizo por voluntad del pueblo mexicano, sino en cumplimiento de una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, dictada en el mítico caso de Rosendo Radilla Pacheco, un luchador social del estado de Guerrero. ¿Qué dicen estos 3 primeros párrafos del artículo 1 de nuestra Carta Magna? Su texto es el siguiente y me parece que tendríamos que comprenderlo. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado, hablo del Estado mexicano, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar, ojo con eso, y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Ese artículo, a pesar de que nos hizo cambiar no nada más la visión de nuestro entorno nacional y global en materia de los derechos humanos, también generó 2 principios jurídicos que todos estamos obligados a conocer. 1, el principio de convencionalidad. Y 2, el principio pro persona, que desde entonces,
obligó a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación a que diera paso a la 10ª época en materia de criterios jurisprudenciales y a una continuada serie de reformas en materia jurídica nacional. Pues bien, ahora mismo estamos observando un fenómeno inusual en el país con el cambio del gobierno federal, que es la colosal confusión existente entre los derechos humanos y el asistencialismo. Conviene no nada más referirnos a nuestro sistema jurídico que comienza, me parece, a volverse absurdo y volcado hacia políticas públicas asistencialistas, sino que debemos mirar también en este mundo global de derecho internacional adoptado por México, que también es norma vigente y aplicable en tribunales nacionales e internacionales y en nuestro país en base al artículo 1, así como el artículo 133 de nuestra Carta Magna. Comienzo y voy al grano. En el diario El Universal del 12 de febrero de 2019, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, publicó un artículo que llamó mi atención e intituló ¿Derechos humanos o asistencialismo?, con signos de interrogación. En él alude a un tema que cada día es más observado y a la par cuestionado, toda vez que se trata de programas asistencialistas políticamente clientelares y jurídicamente incomprensibles, teniendo un marco internacional vigente en el país. Citaré lo esencial de lo que el ministro Cosío dijo. La manera en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando sus decisiones, y no vengo a hablar de política, estoy hablando de cuestiones jurídicas, está tomando sus decisiones, obliga a preguntarse si está apoyando el cumplimiento de los derechos humanos o, por el contrario, creando un programa asistencial para ciertos segmentos de la población. La duda se genera por varios motivos. El más amplio, porque en su cotidiano decir no menciona a tales derechos, los trata como si de plano no existieran o como si no formaran parte de la Constitución por cumplir. Lo que el presidente hace es nombrar algunos de los fenómenos sociales que con ciertos derechos quieren combatirse, como la pobreza, la desigualdad o la marginación, pero no alude a los derechos humanos, a la alimentación, al derecho al agua, a la salud, a la educación o al trabajo digno. Este proceder discursivo se engarza con el operacional, porque al no hablarse de derechos no hay necesidad de señalar los modos como la presidencia y su administración van a satisfacerlos. Lo que hace es obviar el mecanismo constitucional para introducir la solución asistencial. Ahí donde hay hambre debe haber dinero directamente asignado para quien efectivamente la tiene o para quien por su pertenencia a un cierto grupo de ingresos debe tenerla. Lo que hace entonces es entregar dinero para que el hambriento coma y satisfaga su necesidad. Pero quien recibe el pago no asume que ello se debe a la existencia de un derecho universal, construido por un sistema democrático, sino que entiende que es la aportación directa de quien ocupa el poder ejecutivo federal. El federal es mío. La existencia de los derechos humanos está ligada a la construcción de una ciudadanía. Se trata de lograr que los miembros de una sociedad gocen de ciertas condiciones de vida expresadas como derechos. El derecho a la salud empodera a un sujeto para recibir atención médica, pero simultáneamente ordena la actividad de toda la administración a efecto de conseguirla de manera generalizada y lograr que la población efectivamente tenga salud. La idea es que el sujeto que ve satisfechos sus derechos entienda que forma parte de una comunidad a la que le debe ciertos grados de lealtad. Los derechos juegan en la construcción de ciudadanos participativos y estos a su vez son el sostén del proceso democrático que permite elegir a los titulares de los poderes públicos y crear normas jurídicas que definen las reglas básicas de convivencia. El problema de desplazar los derechos por la entrega de pagos periódicos es que ninguna de estas importantes condiciones se actualiza. En principio, porque la ciudadanía se sabe dependiente del dador y no de las instituciones encargadas de otorgar las correspondientes satisfacciones. También por el rompimiento de la universalidad de los derechos frente a la construcción de clientelas recipiendarias de los beneficios
y por desarticular a la administración en su tarea de generar un creciente bienestar general. Así como en otras cosas, en el país estamos viviendo un enfrentamiento al discurso y a la acción que nos habían parecido dignos de ser seguidos para garantizar la mejora de las condiciones de muchos. Hoy se están construyendo discursos y acciones para que esas mejoras se logren por otras vías. Por ello es necesario debatir académicamente los supuestos y los efectos del modelo que quiere implementarse. Mal haríamos en suponer que la mera e inmodificada dinámica histórica basta para solucionar lo que enfrentamos, pero también mal haríamos en suponer que el pago directo de ciertas cantidades de dinero es sin más la solución a los problemas, sea por la carga empática que genera o la legitimidad de quien la impulsa. El riesgo del nuevo programa radica en la sustitución de ciudadanos en construcción por clientes en activo, en la conversión de un país de precarios titulares de derecho por otros de activos acreedores del erario. Porque una cosa es contar con una escuela, estancia infantil, hospital o empleo, y otra distinta es recibir una dádiva, un pago. Lo primero resulta de la satisfacción de un derecho y lo segundo no, por no realizarse en la forma prescrita por nuestra Constitución y en los tratados internacionales que como Estado hemos firmado y ratificado. Hasta aquí las ideas del exministro Cosío. No solo estoy de acuerdo con el jurista, sino que me pregunto por qué los colegios de abogados, las organizaciones académicas, los investigadores y los docentes del país lo permitimos. Toda vez que bien sabemos que lo que el presidente hace es regalar el dinero, que por cierto no sale de su bolsillo, sino que lo toma del erario y de los impuestos que todos pagamos como contribuyentes cautivos que somos, para distribuirlo discrecional y selectivamente a grupos sociales que no ven a jóvenes construyendo futuro, lo que llama el exministro Cosío ciudadanos en construcción, sino que son gente que se convierten en clientes del Ejecutivo Federal, en activos pues. En las siguientes elecciones ciertamente votarán en favor del partido político en el poder bajo la vieja pero útil premisa de mano generosa es mano poderosa. Por eso, para contribuir al debate público abierto con argumentos sólidos, enseguida y en estricto orden cronológico se hará una síntesis muy apretada de los instrumentos jurídicos internacionales de que disponemos todos los mexicanos para hacer que sirva de dique de contención a las inercias actuales, disposiciones que obviamente son derecho positivo vigente y por cierto tienen igual nivel jerárquico en nuestra Constitución Política Federal. Comienzo con el elenco, trataré de ser muy breve, no pretendo agobiarlos con los datos, pero me parece que son importantes que los tengamos en mente. Primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, asumida en París y que es la base de todo convenio, tratado o pacto internacional en materia de los derechos humanos. Cabe aclarar desde un inicio que se tomó el acuerdo del texto final de la DUD a mano alzada. Ojo con esto porque esto es muy importante para los juristas, como una resolución que, con base al derecho internacional, surte efectos como una mera recomendación no vinculante, en principio. Pero además, la Declaración Universal no se tomó de manera unánime porque se había rechazado en el proceso de la elaboración del texto la propuesta de incluir el derecho de determinación de los pueblos. Me estoy refiriendo a algunos países asiáticos, por ejemplo, o con temas religiosos, en donde en vez de que el Estado responda de los derechos humanos, son los ciudadanos los que tienen, o los habitantes, los que tienen que construir y apoyar el Estado. Esto es una dicotomía muy fuerte. Se discute todavía si la Declaración Universal es un instrumento jurídico, empero ya está citada e intocada
en la propia Corte Internacional de Justicia de la Haya de Naciones Unidas y su estatuto que lo rige. Corte que, por cierto, se haya ubicado en el llamado Palacio de la Paz en Países Bajos, siendo entonces fuente formal de todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos del planeta. Sin embargo, hay que señalar que ningún país es signatario de la Declaración Universal, debido a que no fue sometido a votación nominal, sino que se aprobó por votación a mano alzada por más de 50 países. Por ello es un disparate decir que, por ejemplo, México u otro país son signatarios de la declaración. Un error en que incluso ha incurrido la propia UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre todo si se tiene al alcance la publicación del 50 aniversario de la Declaración Universal. Se trata la ONU, de un organismo que fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París, Francia, de inicio, y luego se va a lo que sería ya Ginebra, Suiza. No obstante, y luego a Nueva York. No obstante, en la celebración de su 20º aniversario, creo que este es un dato trascendente, en Teherán en 1968, los 120 países miembros de la ONU, entonces sí que la votaron por unanimidad. Y luego en Viena, en 1993, durante la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, teniendo ya las Naciones Unidas 185 miembros, la votan por aclamación, y acuerdan que la Declaración Universal de Derechos Humanos es fuente de obligaciones jurídicas stricto sensu. En estricto sentido, esto es, sí es fuente formal de derecho internacional. Por cierto, el propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Veamos, el artículo primero, nada más por citar, de este Estatuto de la Corte Internacional, muy poco explorado por los juristas, por desgracia. Artículo primero, la Corte Internacional de Justicia establecida por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial principal de Naciones Unidas quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones de este estatuto. Y me voy hasta el artículo 38 porque para mí es clave. La Corte Internacional, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. Y señala 4 temas. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes en materia de derechos humanos. 2. La costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Ojo, práctica generalmente aceptada como un derecho. 3. Los principios generales del derecho reconocidas por las naciones civilizadas. Así lo dice textual, civilizadas. Algunas pues no están civilizadas del todo. Y la cuarta, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como un medio auxiliar y urgente para la determinación de reglas de derecho sin perjuicio de otras disposiciones del propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Una observación final que es de enorme importancia y trascendencia. Los artículos 23 y 24 de la Declaración Universal aluden exclusivamente al tema del trabajo, reconociéndole como un derecho humano. O sea, es tan grandioso el derecho del trabajo que no necesita de un artículo, sino de 2 para estar regulado. Y lo mismo sucede con el tema del derecho humano a la seguridad social. Los artículos 22, que obliga a los estados parte a brindarla como un servicio público especializado, y el 25, que describe todo el elenco de prestaciones que debe de tener un sistema de seguridad social. En esos 4 artículos, del 22 al 25, tenemos el basamento de los derechos humanos al trabajo,
que no derecho del trabajo, sino el derecho al trabajo, y el tema de derecho de acceso a la seguridad social, que no del derecho de la seguridad social, que es otro tema cuando se introduce conceptos utópicos a la realidad e interviene la ciencia jurídica para regularle. Segundo precedente importante. Hay dos. El primero de ellos, la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia de las Naciones Unidas creada en 1919 como parte del denominado Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial, como un reflejo de la importancia del trabajo que le da sentido de pertinencia y pertenencia a los individuos durante su existencia. Así como la convicción de que la justicia social, ojo, justicia social, es esencial para alcanzar la paz universal y permanente. La Constitución de la OIT fue elaborada en París entre enero y abril de 1919 por 9 países, creándose y administrándose de manera tripartita desde entonces por los principales factores de la producción. Estamos hablando de los gobiernos nacionales, de las organizaciones patronales y también de las organizaciones sindicales, estableciendo su sede, la OIT, en Ginebra en 1920. México ha formado parte de la OIT desde el 12 de septiembre de 1931. La labor de la OIT ha sido tan trascendente que en 1969 recibió el Premio Nobel de la Paz. La parte más visible de la actuación de la OIT lo son sus convenios internacionales, que son ya 190, incluido el de 2019, el de acoso y violencia laboral, habiendo ratificado México 79 de esos convenios, de los 190 emitidos. Por cierto, el día de ayer, 23 de septiembre, entró en vigor el más reciente aprobado, que es el convenio 98 de la Organización Internacional en materia de sindicación y negociación colectiva, que va a cambiar el mapa laboral del país. ¿Sí o sí? Sí. Okay. Que forma parte ya de nuestro entramado jurídico nacional vigente y obligatorio, más allá de la reforma del 1 de mayo de 2019. Una reforma laboral en materia de justicia, se supone, porque se cambia de operador de tribunales dependientes del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como locales, de plano las 32 entidades federativas, aunque México, Ciudad de México lo será hasta 2020, se cambia de operador, que esas juntas de conciliación y arbitraje, para que se vaya al Poder Judicial por instrucciones o presiones o peticiones expresas de los organismos internacionales, entre ellos la propia Organización Internacional del Trabajo, para evitar el tema político. Porque siendo francos, debo comentarles que, por ejemplo, hacíamos un tipo de justicia social laboral en Jalisco, que es distinto al de Chihuahua, aunque esté regida por la misma legislación nacional, federal, y era diferente, no sé, en el norte que en el sur, y en el Pacífico que en el Golfo, porque México no es un México, son muchos Méxicos con distintas características y con necesidades, todas ellas diferentes. Bueno, a ver, ahora cobra relevancia en la Constitución de la OIT, y esto lo conocen o prácticamente lo desconocen prácticamente todos los laboralistas que yo conozco y con los que converso cotidianamente, me estoy refiriendo al anexo de la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, que fuera adoptada por su Conferencia General en Filadelfia, Estados Unidos, el 10 de mayo de 1944, durante su 26ª reunión. Porque en el apartado 2 del citado anexo, en sus incisos del F al J, respectivamente, extiende su labor no solo al empleo subordinado, sino al trabajo en general,
extendiendo sus medidas y convenios adoptando la disciplina jurídica de la seguridad social, siendo allí la primera vez que se usa oficialmente este concepto en el mundo para garantizar ingresos básicos a quienes lo necesiten y para prestar asistencia médica completa, proteger adecuadamente la vida y a los trabajadores desde de la cuna hasta la tumba, y yo diría no solo desde que somos concebidos y estamos en el vientre materno, sino hasta después de nuestra muerte, con ese invento llamado pensiones. ¿Sí? Además de suministrar vivienda, medios de recreo y cultura adecuados, porque eso es la seguridad social. No es el IMSS nada más. No es un tema médico como se confunden actualmente. Es un tema abarcador de lo que se llama dignidad de vida. Ese es el tema casi olvidado, casi puedo asegurar que es la disciplina jurídica menos estudiada en México, y ese es el derecho de la seguridad social. Ha sido varias veces enmendada la Constitución de la OIT en diversas épocas y en diversos lugares. El punto aquí crucial, a mí me parece, es el destacar que ese anexo le vuelve a la OIT como un ente regulador en materia jurídica de lo que tiene que ser la seguridad social, que es más que un instituto grandote que un día tuvo instalaciones de primera y que dice que con gente de segunda atiende a gentes de tercera en tiempos de cuarta y con medicamentos de quinta. ¿Ok? Entonces, y allí tienen ustedes como muestra el convenio 102 de la OIT, norma mínima de seguridad social, convenio 102 de la OIT, que me parece que merecería una leída de parte de todos, porque la seguridad social es de todos y para todos, no solo para los empleados subordinados, también para los trabajadores informales. Y como lo dice, conste, en nuestra economía, el 60% de la población se encuentra en el sector informal de la economía. Solo el 40% está en el sector formal de la economía. Entonces somos un país que debería de hacer políticas públicas para generar verdaderamente empleos o darle las idénticas condiciones a un trabajador que tiene la enorme fortuna de trabajar, de tener un empleo, y aquellos que tienen que aguantar los fríos, las lluvias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se trata de un tema de educación. Y si algo nos falta a los países latinoamericanos, hablo de toda la América Latina, es educación previsional. No prevemos. Y si no, pregúntenle a sus hijos, a sus nietos. Yo en el caso, por ejemplo, en mi caso personal, tengo 2 hijos. Uno de ellos sí va a alcanzar una buena pensión con la ley del 73. Con la ley de las AFORE del 97, de las administradoras de fondos para el retiro, a lo que aspira el menor de ellos, que por cierto es doctor en Derecho, pues será a una pensión mínima garantizada por el Estado. Porque el Estado ya abandonó esas responsabilidades. Por eso es tan importante preguntarse en este momento por qué se atiende el asistencialismo social, que es caridad pública si ustedes quieren, cubierta por todos, en vez de reforzar los sistemas de la seguridad social que han sido abandonados desde principios de este siglo. No se les ha destinado un solo centavo, y no solo eso ahora, con esta austeridad republicana que padecemos y vamos a padecer todos, me parece que es hora de que cobremos conciencia de que tenemos que invertirle y apostarle a la educación para que este derecho sea universal, simplemente por el hecho de ser personas humanas. La tercera es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que curiosamente fue creada 7 meses antes de que surgiera la Declaración Universal. Fue aprobada en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948. La Declaración Universal fue aprobada el 10 de diciembre.
Pero fíjense lo trascendente de este documento que nadie cita nunca. Esta declaración de los derechos del hombre y deberes del hombre, como su nombre lo indica, contiene no solo derechos, sino también deberes de los individuos. Deberes de los individuos, tales como los de instruirse e instruir, la obediencia a la ley, de servicio a la comunidad y a la nación, de asistencia y seguridad sociales, de trabajo, de pago de impuestos, del cuidado hacia los hijos y también los padres, algo que no está ocurriendo ahora, al igual que hacia la sociedad misma, servir con utilidad a la sociedad misma. Por eso, para mí me parece un documento clave en América Latina. De suyo, también se supone que si es la Organización de Estados Americanos, pues tenemos que incluir allá a nuestros vecinitos del norte, ¿no? El tema es que ellos, como luego veremos, la siguiente fuente de los pactos llamados Pactos de Nueva York, que de una vez lo adelanto, Estados Unidos y Canadá se quedan con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en tanto que nosotros manejamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los llamados Pactos de Nueva York. Y voy a esa fuente de una vez. Estos pactos datan del 16 de diciembre de 1966 y son dos tratados internacionales distintos de Naciones Unidas. Ya lo dije, el famoso PIDESC, el Pacto de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. México se adhirió el 15 de marzo de 2002. Hasta el 15 de marzo de 2002, a pesar de que surgieron en 1966, en los términos de la Constitución, en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de mayo de 2003. Dentro del texto del PIDESC se desarrolla en el artículo 6 al derecho al trabajo y en su artículo 7 se establece el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y en su artículo 8 se establece el derecho a fundar sindicatos, afiliarse al mismo e incluso el derecho a huelga. En el artículo 9, por cierto, el más pequeñito potente de todos los artículos normativos del tema de la seguridad social, se dice en renglón y medio un punto clave. Los estados parte, o sea, los estados nacionales, que formen parte del presente pacto, reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad social? El concepto seguridad social es un concepto utópico, filosófico. Los seguros sociales son instrumentos jurídicos que crea a través de sus poderes legislativo y ejecutivo el Estado para brindar ese servicio. Pero si entendemos que se tratan de organismos públicos descentralizados, me pregunto, ¿qué tiene que hacer el presidente de la República si forman parte de la administración descentralizada? Y para eso ellos tienen autarquía, órganos de gobierno propios. Me estoy refiriendo al IMSS, al Infonavit, al ISSSTE y al ISFAM, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pero ¿quién es el que manda ahí? Recordarán la denuncia del anterior director general del IMSS, ¿no? Simplemente en el SAT no lo atendían, en la Secretaría de Hacienda nadie lo recibió. ¿Por qué? Porque no interesa. ¿Qué es lo que interesa? El asistencialismo. Y el quinto, y ya voy a terminar, el quinto instrumento jurídico es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, que es un tratado internacional adoptada precisamente en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y que entrará en vigor internacional el 18 de julio de 1978, al cual se adhirió México con algunas reservas el 24 de marzo de 1981 y su respectivo decreto fue, por cierto, publicado el 7 de mayo de 81 en el Diario Oficial de la Federación.
Este pacto de San José, Costa Rica, contempla 2 instancias internacionales a los que México se ha sometido. Primera, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, en Estados Unidos, que es, digamos, la primera instancia que tiene cualquier persona afectada, que se sienta afectada en sus derechos humanos. Y 2, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica, cuyas resoluciones son vinculantes y además generan precedentes para todos los países de la región. Esa fue la condena del caso Rodillo Pacheco, que condenó a México a poner en su norma constitucional los 3 primeros párrafos del artículo 1 constitucional, el tema de los derechos humanos. No fue idea de nadie, Yo he escuchado en muchos foros, es que durante el gobierno de Felipe Calderón, no tengo nada contra el señor, ¿sí? Pero se reformó porque esto cambió todo nuestro modelo jurídico y pasamos de un positivismo de lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley y a la letra de la ley impongo las normas, a un naturalismo en donde el hombre, la persona humana, va por encima del texto de la ley. Y ahora la Corte está siendo criticada por aplicar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ejemplo, hay una tesis aislada todavía del ministro Pérez Dayán que estableció si el IMSS dice que no tiene recursos, y lo mismo aplica para cualquier otro sistema de seguridad social, también de los seguros locales como el IPEJAL, aquí, tiene que demostrarlo en juicio, que no tiene recursos para pagar, por ejemplo, el costo de una cirugía. Aunque también, habrá que decirlo, hay un problema ético subyacente allí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a un tipo como yo, que estoy a punto de llegar al 7º piso, la cirugía que puedo yo necesitar, sería más útil utilizar ese dinero, quizá, si es que no... Vamos, si es que se pudiera hacer ese tipo de ponderaciones, pues la palabra, ¿sí? Pues es más útil que se lo den a 1000 personas que necesiten asistencia médica y medicamentos. Pero recordemos, ni siquiera los derechos humanos son absolutos, Ahí es donde precisamente entra el tema de la justicia social. Y en la reforma mexicana laboral, la gran pregunta es, ¿podrán nuestros jueces, que ahora son civilistas y penalistas en el Estado, que aplican materias de estricto derecho, podrán cambiar el chip para aplicar justicia social, donde el truco del derecho social consiste, y lo digo en palabras de Mario de la Cueva, de don Mario de la Cueva, ¿sí? Darle más a quien más necesite, menos al que necesite menos y nada al que por fortuna nada necesite. Carlos Slim necesitará una pensión. Yo pienso que no. En fin. Y luego ya, porque ya quiero, voy ya casi sobre el tiempo, quiero concluir con 2 temas. El protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es conocido como el Protocolo de San Salvador, del 17 de noviembre de 1988 y que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de septiembre del 98. Tiene como meta consolidar el protocolo de San Salvador, la normatividad interna nacional acorde a su texto, y también que los países miembros informen periódicamente sus avances de manera pormenorizada. Les comento que en 2015 fui invitado, yo por el gobierno federal, para comentar el informe de México en materia de seguridad social. Y por cierto, estuve a un lado de Arturo Alcalde Justiniani, que él comentó, el padre de la secretaria de Trabajo actual, ¿sí? Que él comentaba el tema laboral. Yo esa noche no pude dormir porque dije, wow, tenemos un sistema de seguridad social que parece de los países nórdicos, ¿no? Suecia, Noruega, así. ¿Cómo es posible que en un seguro social donde hay más de 55 millones de afiliados
solo hubiera habido 1,000 quejas a lo largo de un año, del 2014. Digo yo, perdónenme, pero no. Evidentemente, yo creo que no me vuelven a invitar. ¿Ok? Porque me parece que no les cayó en gracia nada, y me dijeron después que eso había sido cosa del INEGI, ¿sí?, la información, y entonces estaba ahí el director del INEGI y le pregunté, oye, ¿tú diste esa información? No, es que todo esto pasa a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella es la que dice si pasan o no pasan todas las cifras, los datos duros. Y evidentemente, pues no pasaron, ¿verdad? Entonces, ese es el protocolo de San Salvador, y además hay un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que México aceptó el 5 de mayo de 2014 y que permite utilizar un recurso internacional que vigila el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a fin de que reciban los afectados una reparación adecuada, aunque sea siquiera un disculpe usted, ¿no? Y por último, tenemos al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Ginebra, en donde se sesiona periódicamente con un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien mediante sesiones emite criterios extensos vinculantes que deben ser considerados por todos los países miembros. Solo citaré 2 ejemplos, porque ustedes pueden localizar simplemente poniendo Observación General número 18 del 24 de noviembre de 2005, que regula el artículo 6 del PIDESC y que contiene 54 párrafos, pero lo dice de manera detallada, porque aplica para todos y debe de ser así. Y el derecho de la seguridad social, la Observación General número 19, aprobada el 23 de noviembre de 2007, que regula el artículo 9 del PIDESC, sí, ese que todos tenemos derecho a la seguridad, de acceso a la seguridad social, incluso al seguro social, y lo hace en 84 párrafos. Si los jueces utilizan este simple último documento, simple pero potentísimo, no les va a quedar más remedio que darle la razón siempre al gobernado. Por lo tanto, digo yo, si a nivel nacional no podemos conseguir justicia social, pues entonces que se haga a nivel internacional, citando estas fuentes que dejo aquí a la disposición de todos ustedes, para los efectos de que se argumente adecuadamente, porque a mí me da mucha envidia, por ejemplo, ir a países como Colombia, en donde en las demandas no citan legislación nacional, citan legislación internacional. Y eso da pie a que su inobservancia primero entre el asunto por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y luego que se vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como investigador, les dejo la pregunta en el aire. ¿Qué es mejor? ¿El asistencialismo discrecional o el pleno respeto a los derechos humanos? No me queda ninguna duda, el asistencialismo es hoy día utilizado en México como un mecanismo clientelar político que por acción u omisión todos estamos permitiendo, en especial los juristas. A pesar de todo, cada uno podrá opinar como mejor le parezca, porque al final entiendo que nadie tiene razón a la fuerza, ni tampoco la fuerza de una razón única. Muchas gracias por su paciencia. Después de haber escuchado esta extraordinaria disertación, solicitamos al maestro Adalberto Ortega Solís tenga a bien entregar la medalla sobre la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías a nuestro orador magistral. Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, agradecemos profundamente esta brillante disertación. Yo ya sabía que así iba a ser, obviamente. Y a nombre de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y de los académicos, las académicas de esta cátedra, me permito entregar a usted
la medalla Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, con nuestro reconocimiento y con nuestro agradecimiento. Aquí tienes. Muchísimas gracias. No vamos a dejar preguntas y respuestas porque él nos va a dejar su trabajo para que cualquiera de nosotros podamos abrevar en ello. Sí quiero decirles una cosa, el prestigio del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno es un prestigio no solamente nacional ni solamente de América, también en Europa y en Asia ha tenido la presencia Ángel Guillermo. Es importantísimo lo que él acaba de platicarnos y de decirnos. Todos estamos inquietos, todos andamos haciendo especulaciones para aquí y para allá. Los abogados, los juristas, tenemos una grave responsabilidad, una gravísima responsabilidad, porque somos nosotros los que con el conocimiento de la ley, con el conocimiento de la norma, que como nos enseñaron en secundaria, las normas son reglas de conducta de carácter obligatorio, creo que debemos nosotros no pedir, quizás no exigir, sino demostrar que sabemos y que por tanto le vamos a decir a las autoridades federales que hay que cumplir con la ley, que obviamente el asistencialismo al que se refirió el doctor Ángel Guillermo, pues eso es lo que nos está perjudicando ahorita y todos nos preocupamos, pero yo creo que a muchos ya están haciendo algo para que esto tenga remedio. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que obviamente estaremos atentos, estudiando, opinando, analizando, que ese es nuestro deber como académicos que tenemos todos y cada uno de nosotros. Por eso le agradezco al doctor Ángel Guillermo que haya aceptado la invitación que le hicimos para que viniera a practicarnos sobre este interesantísimo tema, que además es un tema pues que está vigente, que está viviente y que obviamente todos nos preocupamos, pero ahora no nomás vamos a preocuparnos, sino vamos a ocuparnos de esta situación. Muchas gracias y pasaremos al siguiente punto de esta orden del día. A continuación, se procederá a la imposición de beca por el presidente de la cátedra, el maestro Adalberto Ortega Solís, a la catedrática hoy, doctora Adriana Ruiz Rasura, Premio Jalisco 2019 en el ámbito humanístico, a quien solicitamos pase al frente. Entonces acá, yo iba a bajar. Enseguida escucharemos las palabras del licenciado Martín Orozco Almades, director de profesiones de la Secretaría General de Gobierno, representante del gobernador del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Gracias, muy buenas noches. Y con la conciencia de la brevedad, diría de manera esquemática que primero pues reciban un saludo afectuoso del ciudadano gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, y con la venia desde luego del presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, del presidente de esta cátedra latinoamericana Valentín Gómez Farías, el maestro Adalberto Ortega Solís, desde luego de la excelente participación del conferencista, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, y del secretario de esta Benemérita, el licenciado Samuel Gómez Luna. Me permitiré hacer algunos comentarios al respecto. El primero de ellos es que
quizá vivimos tiempos muy confusos, que puede sonar a una frase hecha, pero el día de hoy, por ejemplo, nos desayunamos con la noticia de que el fuero regresa a Jalisco, al menos para magistrados y jueces, lo que confirma de manera muy práctica y palpable este escenario que nos ha mostrado el doctor Ángel Guillermo, en el sentido de que quizá la crisis mayormente visible que tenemos en un contexto nacional es pues justamente la del derecho. Lo menciona y me llama la atención no solo que sea en el marco de un gran tapatío con reconocimiento latinoamericano como es Valentín Gómez Farías, sino que lo hace también en este espacio que tiene gran prestigio de gente pensante y que ha dejado también de manifiesto el doctor Ruiz Moreno la mayor necesidad que hay ante la crisis del derecho, que es justamente la participación de quienes conocen el derecho, pero también de quienes impulsan sus modificaciones, sus cambios, que principalmente deberá ser a través de los colegios de profesionistas. Y es en ellos donde seguramente encontraremos un cauce para que salgan iniciativas, salgan propuestas, no solo a nivel estatal hacia la federación, sino también juntándose otras entidades federativas. De manera muy rápida diré que a la fecha de hoy se suman ya más de 260 violaciones a la Constitución Política de México por parte del Ejecutivo Federal, y muchas de ellas en medida directa a los derechos humanos. Baste decir algunas que tienen que ver con la protección que debe tener el ciudadano en cuanto al lugar donde vive, a su propio patrimonio, y de manera muy concreta lo menciono. Una decisión absolutamente anticonstitucional para entregar el recurso económico al experto como puede ser el ingeniero o el arquitecto para la elaboración de espacios escolares se toma arbitrariamente, de manera fuera de la Constitución, que ese recurso económico se le entregue a los padres de familia para que estos construyan no solo los centros escolares, sino también carreteras. Y otro lado es el hecho sucedido en el municipio de Ojuelos, Jalisco, el pasado 15 de septiembre. Para la ceremonia del grito, el presidente municipal de este municipio solicitó con antelación el apoyo de la Guardia Nacional, que es sustentada financieramente por los municipios, y le fue negado el apoyo. El saldo es un saldo rojo, con la policía que cae con 2 elementos en esta misma ceremonia. Es decir, hay violación a los derechos humanos, desde luego, ultrajando la Constitución Política de México y modificando toda la estructura del país. Nos sumamos como gobierno del Estado, se está trabajando de esta manera. Me parece más que oportuna la participación del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, porque hay una sinergia en ese sentido, y a través del gobierno del Estado de Jalisco se trabaja en una propuesta, más que en la confrontación, en la proposición de mejorar los mecanismos y la operatividad en la que se vienen tomando las decisiones del Ejecutivo. Yo quiero finalizar simplemente con el hecho de que me ha pedido el ciudadano gobernador que en cada oportunidad que haya de estar con la palabra en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, por favor, me lo ha pedido, refrenda el compromiso de este gobierno con la labor que esta institución viene haciendo desde hace ya tantos años en beneficio del Estado de Jalisco y seguramente de la región del país. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del licenciado Martín Orozco Almades, y asimismo agradecemos la presencia de nuestro presidente honorario vitalicio, el doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, de nuestros expresidentes, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, el maestro Julio Santillán Becerra, el maestro Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, el doctor Eduardo Velasco Briceño y el doctor Silviano Hernández González.
Y para terminar con los trabajos de esta noche, solicitamos al maestro Adalberto Ortega que tenga bien hacer la declaratoria de los trabajos clausurados de la sesión de esta noche. Muchas gracias. Con el agradecimiento a todos ustedes por su presencia, me permito, siendo las 21:05 del día 24 de septiembre del año 2019, declarar solemnemente clausurados los trabajos de esta cátedra Valentín Gómez Farías. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes su presencia y los invitamos al brindis de honor. Muy buenas noches.